Bueno, ahí está. Bien, seguimos. Bueno, comienzo en orden, creo que es cronológico, ¿no? Porque es Boas, Sapir y Worf, ¿no? Sapir fue profesor de Worf. eh, ¿Fue así? Bueno, no me acuerdo, algo así era. Eh, bueno, Boas comienza eh, haciendo un estudio empírico, ¿no? Poniendo el cuerpo, yendo a trabajo de campo, sobre la lengua indígena en Estados Unidos, ¿no? La misión que tenía él, su objetivo era hacer esto para preservarlas, porque estaban en peligro de extinguirse, de desaparecer, ¿no? Bueno, entonces él se sumerge en estos pueblos indígenas y plantea el particularismo en oposición al evolucionismo que se daba en esa época, en ese siglo, estaba muy en boga, ¿no? Estaba muy firme. Entonces él plantea el particularismo como nueva visión sobre lengua y pensamiento, ¿no? Y cultura también. Él dice que a raíz de esto se da cuenta que el pensamiento de un pueblo depende de la lengua, ¿no? Y este razonamiento, esta conclusión, lo vamos a encontrar en los demás autores también, tanto como en Sapir, en Worf, en Fishman también lo retoma en sus hipótesis. Entonces, es un pensamiento que me hizo bastante ruido y la verdad que me dejó pensando en cuanto, es más, elaboré una pregunta que se la voy a llevar a la mesa en relación a lo que fue la invasión española con Hernán Cortés en México, ¿no? Ahí en Tenochtitlán con los mexicas. Y, y, y bueno, en base a esto me disparó esa duda que quería, que incluso puede ser una hipótesis, una pregunta de tesis. Bueno, que después le voy a pedir su ayuda. Eh, entonces, él dice que la lengua es como una ventana cultural, ¿no? Como una ventana, como un paso hacia, hacia ese modo de vida y también un inconsciente de esa cosmovisión cultural, ¿no? Y hay una frase que yo cito textualmente, que la retomo porque me pareció estupenda, que es: las modernas lenguas europeas expresan amplias ideas abstractas en un término simple, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál puede ser un término simple? No sé, hoy en día, con las redes sociales, estamos llenos de eso, ¿o no? Eh, bueno, a mí se me había ocurrido uno, ahora no me viene a la mente. Coquette, ¿no? Esto que ahora no sé si lo escuchó, pero fue coquette. Es muy coquette, ¿no? Como que encierra ese término de dar una imagen femenina, una imagen elegante, una imagen a la moda, ¿no? Dependiente de la mirada ajena, de la aprobación de la hegemonía, ¿no? De la belleza hegemónica. Todas esas ideas abstractas en un término simple, ¿no? Coquette. No sé si la logró escuchar, pero bueno, en las redes sociales está todo el tiempo apareciendo términos así, que acá, bueno, dice lenguas europeas, pero hoy en día ya nos atraviesa a todo el hemisferio. Luego pasamos a Sapir, que él plantea que el individuo, por ser un producto naturalmente social, ¿no? Por estar en ese hábito social que no le queda otra porque le es heredado, está predestinado a hablar. Entonces yo dije, esto tiene, aunque no lo haya sospechado, o sí, tiene un tinte sosuriano este muchacho, porque esto de que la lengua social, que está relacionada con el devenir de la sociedad, con lo cambiante, ¿no? Ojo, para mí Sapir
tiene afinidad por Don Saussure. Y dice que, bueno, obviamente que el habla varía. Ahí tenemos otra, otro rasgo saussuriano, ¿no? Pasamos a Worf. Sapir después lo voy a retomar, obviamente, en la en el relativismo lingüístico, ¿no? En la hipótesis de Sapir-Whorf. Worf, que fue de los que mejores me cayó junto a Fishman, dice que tiene varias frases que tuve que escribir textual porque sinceramente me nutrió a mí y quería, bueno, compartirlo y que, bueno, en la mesa lo charlemos. Él dice que una persona pueda hablar con fluidez, obviamente desde su infancia, ¿no? Le convierte en su propia autoridad, ¿no? Al comunicar ideas. Y ahí ya empieza a dar forma a la importancia de esa frase muy, muy conocida, el lenguaje es poder, ¿no? Bueno, ya empieza a acercarse a esa definición, bueno, él lo dice desde la infancia, ¿no? Hablando de la propia autoridad en el momento de comunicar ideas. Luego dice que el habla, obviamente, que expresa algo que fue formulado anteriormente, pero de forma no lingüística, ¿no? Y dice, la formulación es igual a pensamiento, ¿no? El pensamiento no depende de la gramática, sino de la lógica o la razón. Y va a aparecer el concepto de fondo de experiencia, ¿no? Él lo distingue, este fondo de experiencia, dice que esto va a ser lo que en lo que tenemos que observar en una persona, en un hablante, para, bueno, darnos cuenta no sé si de su pensamiento, pero darnos cuenta de la manera en que, en su cosmovisión, ¿no? En la manera en que ve o interpreta el mundo. Es todo lo que hay detrás de la comunicación entre dos personas, ¿ves? Justamente el fondo de experiencia, ¿no? Que él lo liga al trabajo del lingüista, del lingüista, ¿no? Del gramático. Dice que, bueno, que alguien que hable con fluidez no lo hace el lingüista porque no comprende ese fondo de experiencia, ¿no? Y culmina con, es este fondo de experiencia el verdadero formador de las ideas, ¿no? Que yo esto lo relacioné con el determinismo de la hipótesis fuerte que plantea Fishman, ¿no? Fishman en la hipótesis 1 dice determinismo como hipótesis fuerte, la lengua es una formadora de pensamiento. Entonces, me pareció muy similar, ¿no? A lo que por eso dije en un principio que había casi todos estos autores tenían esa conclusión que me hizo a mí pensar esa pregunta sobre la lengua y pensamiento. Avanzamos al relativismo lingüístico, en donde acá aparece una frase, un planteo muy bueno que cierra todo lo que uno va leyendo y dice, bueno, ya está, ahora sí, ahora era por acá, ¿no? Bueno, aparece el determinismo, ¿no? Esto de que la cultura a través del lenguaje influye, determina la manera en que pensamos, ¿no? O sea, el lenguaje se inmiscuye en la cultura y de ahí influye en nuestra forma de pensar, ¿no? Sapir, que justamente lo estamos retomando de anteriormente, da esta idea que a mí me pareció magnífica, que dice, es una ilusión imaginar que uno se ajusta a la realidad sin que intervenga el lenguaje. Tremendo. Es una ilusión imaginar que uno se ajusta a la realidad sin que el lenguaje meta ahí su eh, su, su participación. Y bueno, pero Sapir se va a centrar en el fonema, ¿no? En la estructura interna de la lengua. Se me fue. Dice algo interesante, ahí puse muy interesante, que dice que según nuestros hábitos lingüísticos interpretamos de diferentes maneras, ¿no? Otra vez estamos hablando de que el fondo de experiencia va a incidir en nuestra interpretación, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ver la vida
Por eso, bueno, no puedo sacarme de la cabeza la pregunta entre los españoles y aztecas, si realmente cuál fue la clave de ese fondo de experiencia o de esa gramaticalidad que tenían cada uno para, no sé, concebir la vida de tantita, porque eran dos culturas completamente diferentes. Pero bueno, lo charlaremos en la mesa. Aparece Ward con la hipótesis de Ward, que dice el individuo con una gramática diferente al otro, ahí está justamente, ¿no? Verá el mundo también diferente. Y da como ejemplo que, no sé, en el inglés está la persona plural singular, o en español, y en otras lenguas está el singular, el dual, trial, plural, ¿no? Da el ejemplo del Hopi versus el inglés, ¿no? Que el Hopi, en inglés, tiene el tiempo pasado, él corrió, ¿no? Daba ese ejemplo de la persona que corría, pero el Hopi solamente va a manifestar lo observable, ¿no? Lo que es accesible a los sentidos. Es lo presente contra lo que no existe, que va a ser el futuro, pero no existe, no lo vio todavía. Y la perspectiva del interlocutor respecto del conocimiento que expresa del hecho, ¿no? Bueno, es lo que decía yo recién del Hopi versus el inglés. Hay una limitación, eso lo escribí yo, que evidencia diferencias en ese fondo de experiencia. Por último, para cerrar, me quedan 4 minutos para Fishman, que aparece Fishman y dice, bueno, lo de Worf la verdad que está bastante bien. Voy a plantear 3 hipótesis, en la cual una hipótesis va a ser la fuerte, que es verdad, esto de el determinismo, ¿no? Que la lengua determina la forma en la que pensamos. Una segunda más débil, que va a hablar de la variedad que hay en la estructura lingüística, ¿no? Que hay, que incluso se estudia, creo que decía que se estudia ahora en los últimos años, del 60 en adelante, se empezó a poner más hincapié en esa hipótesis. Y bueno, y luego aparece una tercera hipótesis que destaca el respeto que logra por la diversidad, justamente como patrimonio humano, ¿no? Este paso de la cultura hacia las culturas. Y Fishman le dice a Worf, vos le estás cerrando en que la lengua no es fija. Claro, o sea, no le estás dando la diacronía a la lengua. No es algo homogéneo, fijo, inmóvil, ¿no? No estás teniendo en cuenta el multilingüismo, esto de que una persona no va a hablar solamente una lengua, sino que está rodeada de múltiples lenguas, va a necesitar traducir, ¿no? Si no lo vas a dejar encerrado en una sola lengua. Bueno, obviamente hay que pensarlo, como decía el texto, hay que pensarlo en ese contexto. Hoy en día sí, convivimos el multitasking y el multilingüismo prácticamente, pero bueno, en esa época del siglo XIX y siglo XX, principio del siglo XX, es interesante que planteen esto, ¿no? Pero, para finalizar, mira, justo el último minuto, tanto como Boas, Sapir y Worf plantearon una contrahegemonía a lo Gramsci a la idea de que no hay lenguas superiores a otras, ¿no? Y esto es lo importante, lo bueno, que también fue por lo que me hizo ruido de los españoles y los mexicanos, ya que no hay lenguas superiores a otras, no hay culturas superiores a otras, ¿por qué se da esa invasión, dominación? No sé, bueno, después lo vemos. Dando valor a la diversidad lingüística y cultural como patrimonio humano universal. Este fue el gran aporte de estos autores, que me parece excelente hasta el día de hoy, siglo XXI, que los sigamos analizando y leyendo, que siguen dando preguntas para cuestionarse y analizar, como bueno, justamente me pasó a mí. Gracias, profe, la veo mañana. Y bueno, nada, esperemos que le haya gustado, ¿no?, mi interpretación de los textos.